Ok, gracias. Gracias, Anel. ¿Me escuchan ahora? ¿Alguien que hable, por favor? Sí, doctor, disculpe, ¿usted nos escucha? Ahora sí les escucho ya. Gracias. Bueno, iniciando la clase de hoy, con respecto al riñón en la esto, tratemos de tener en cuenta ciertas características especiales que el paciente adulto, hablamos mayores de 60 años, con ciertas características especiales desde el punto de vista de la edad del paciente, con sus comorbilidades que presentan al inicio de un problema renal. Entonces, vamos a tener en cuenta unos detalles que debemos nosotros tomar y tener presente cuando evaluamos a dichos pacientes. Como bien saben, el envejecimiento poblacional es un problema sociosanitario de primer orden y se estima que en España la proporción de personas mayores de 65 años en el año 2020 será del 2.2% de la población. En el año 2030 en Estados Unidos los mayores de 65 años serán el 20% de la población. En Europa pasarán el 21% actual al 27% en el 2022, ¿no? Que estamos cerca, ¿no? Y el incremento de la población adulta mayores se va incrementando a medida de estos años hasta el año 2030. En China, los mayores de 65 años en el año 2030 serán el 24.6% de la población. Y entre esta población, aproximadamente el 38% de los adultos mayores de 70 años tienen un infiltrado glomerular estimado menor de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y la mayoría están entre 30 y 59 mililitros por minuto por metro cuadrado, ¿no? Es importante tener bastante en cuenta estos detalles desde el punto de vista de poblaciones de acuerdo al grupo etario. Es importante también ver que en los hallazgos de autopsias muestran cómo en el envejecimiento se produce una reducción del 32% de la masa renal de personas mayores de 80 años. Solamente el hecho de ser viejo, el 32% tiene la masa renal disminuida. El córtex, o bien sea la corteza, reduce su espesor aproximadamente un 8 al 10% por cada década a partir de los 30 años. Se considera ahora ya envejecimiento a partir de los 30 años, progresivamente también vamos a perder 1 mililitro por año, ¿no? A medida después de los 30 o 40 años. Entonces sumemos, sin tener factores de riesgo, el hecho de tener 30 o 40 años ya estamos perdiendo 1 mililitro por año, ¿no? La incidencia de glomerulosclerosis es del 30% en la octava década, frente a un escaso 5% en personas menores de 30 años. ¿No? Esa es la relación que tenemos. Un joven de menos de 30 años es solo 5% de la glomerulosclerosis, mientras en los mayores de 60 a 70 años la glomerulosclerosis es mayor de 30%. Entonces, como consecuencia de los mejores cuidados sanitarios, intervenciones dietéticas y nutricionales sobre la población, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento se han convertido en un problema sociosanitario de primer orden, ¿no? Entonces, es de vital importancia. Los gobiernos actualmente están priorizando la protección, ¿no? Desde el punto de vista preventivo, primario, secundario y terciario, y mantener saludables a estos pacientes. Es muy importante también ajustar a la polimedicación del paciente anciano a la función renal a fin de evitar nefrotoxicidad. Esa polifarmacia, a veces muchos de nosotros como médicos exageramos en dar medicación
por múltiples factores, ¿no? Por hiperuricemia, hipercolesterolemia, por ansiedad, por depresión, por edemas y otros fármacos, ¿no? Y van sumando estas y sin darnos cuenta podemos producir daño renal también, ¿no? Por la nefrotoxicidad en estos pacientes mayores, sobre todo cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60, hay que tener bastante en cuenta el uso de estos fármacos. Tenemos que buscar los eventos adversos que tienen a nivel renal para hacer las correcciones respectivas en el momento determinado. Ahora, no existe una relación lineal entre la edad y la pérdida de la función renal, ¿no? Entonces, la relación entre la edad y la pérdida de la masa renal no está muy relacionada. Aproximadamente un tercio de la población envejecida puede conservar la reserva funcional renal hasta los 80 años, ¿no? ¿Cuáles son esas características propias del adulto mayor? Su alta heterogeneidad debido a comorbilidades para personalizar tratamientos, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Los factores de riesgo que el paciente mayor tiene, como son diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial periférica, enfermedades pulmonares crónicas o hipertrofia prostática, neoplasias, sean hematológicas o sólidas, va a condicionar, personalizar sus tratamientos cuando el paciente es portador de una enfermedad renal crónica, dependiendo del estadio. La calidad de vida también es prioritario para dar los tratamientos conservadores o los tipos paliativos, ¿no? Que es importante en este grupo etario mayor. La edad biológica es más importante que la cronológica. El uso de tratamiento de herramientas de evaluación como índice de Charlson y de fragilidad. Los índices de Charlson y de fragilidad son de vital importancia, ¿no? Para determinar las comorbilidades en estos pacientes con enfermedad renal crónica. El índice de Charlson prioriza ciertos indicadores como es infarto miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades del tejido conectivo como lupus, enfermedades inmunológicas como vasculitis, presencia de úlceras, gastritis crónicas o úlceras gástricas, patopatías crónicas leves, la diabetes, que son, tienen un marcador de 1. En caso de los pacientes con hemiplegia, ¿no? Hemiplegia, insuficiencia renal, moderadas o severas, la diabetes con lesiones de órgano diana, como un diabético con daño cardíaco, o daño cerebral o periférico, está como un score de 2. Tumores o neoplasias sólidas, leucemia, linfomas, hepatopatías crónicas moderadas o severas con compromiso sistémico, como hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, tumores sólidos con metástasis y enfermedad infecciosa como es el SIDA. Son las dos últimas con un puntaje mayor de 6. Esto va a catalogarse con mayor índice, mayor mortalidad al año en este tipo de pacientes con índice de Charlson, con enfermedad renal crónica en los pacientes con edad adulta mayores de 60 años. Los índices de fragilidad está relacionado en estos pacientes, la funcionalidad, como es si se moviliza o no, si el paciente tiene el estado emocional, se evalúa su estado emocional cognitivo o emocional. Después se tiene que evaluar también el tema de los síndromes de comorbilidades, como presenta el paciente disfagia, pérdida de peso, polifarmacia, úlceras en miembros inferiores, caídas, si tiene frecuencia, presenta delirio, ¿no? Esa es la parte cognitivo-emocional. En caso de enfermedades concomitantes asociados a la fragilidad, como tener cáncer, problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas neurológicos, enfermedades hepáticas
o enfermedad renal propiamente dicho. Eso nos va a determinar el índice de fragilidad en este grupo, en esta población. Entonces, esos dos índices son vitales para poder asociar la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes adultos mayores con enfermedad renal crónica. Las alteraciones funcionales y estructurales del riñón del anciano, las líneas de evidencia sugieren que el sustrato morfológico de la enfermedad renal del anciano es una enfermedad vascular, específicamente microvascular. En ausencia de enfermedad vascular clínica, hay una estrecha asociación entre enfermedades cardiovasculares subclínicos, los estadios precoces de la enfermedad renal crónica, el estado inflamatorio como es el TNF, o interleuquinas, o otras que van a condicionar una inflamación crónica de este grupo poblacional. Y la disfunción endotelial, ¿no? Son los 4 factores que van a determinar la progresión de enfermedad renal en estos pacientes. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en estos pacientes ancianos a nivel renal? Alteraciones morfológicas y funcionales. El envejecimiento se asocia con cambios estructurales y funcionales renales, no siempre fácilmente distinguibles de los cambios producidos por otros factores como la hipertensión, la diabetes mellitus, hipoluminemia, albuminuria o el tabaquismo. ¿Ya? Los cambios estructurales y funcionales son menos evidentes en el paciente anciano que en un paciente joven, ¿no? En el paciente joven la evidencia de daño estructural o funcional se van a catalogar en los laboratorios, en la semología que nosotros recogemos durante la anamnesis. Los factores de progresión y pronóstico son esencialmente la proteinuria y la hipertensión arterial. Bien saben ustedes también que los pacientes jóvenes o adultos jóvenes o ancianos, lo que va a determinar el pronóstico y progresión de enfermedad renal es la proteinuria y el no control adecuado de hipertensión. ¿Ya? Esos son 2 factores muy importantes que debemos siempre tener en cuenta. ¿Qué otros cambios tenemos anatómicos? El tejido renal es reducido y reducción del peso renal, el 10% de la masa renal por década se va disminuyendo, la pérdida de masa del parénquima a expensas de la corteza, ¿no? Permanentemente se va a adelgazar la corteza. Esta disminución natural se asocia con el adelgazamiento cortical y disminución en el número de nefronas funcionales. El tejido, el túbulo contorneado distal y colectores determina divertículos siendo precursores de los quistes renales o quistes simples, ¿no? Que aparecen a partir de los 40, 50 años y esto incrementa a mayor edad. A nivel histológico, no siempre está correlacionado con la parte funcional. Hay arteriosclerosis, hialinosis arterial, glomerulosclerosis global, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Los cambios funcionales en el riñón senil, a nivel tubular, hay hipofiltración que incrementa después de los 30 años, disautonomía vascular, la capacidad de ahorrar agua, sodio y disminución de la secreción de potasio. También tenemos fragilidad tubular, más sensible a las hipoxias y recuperación lenta de una necrosis tubular aguda. La hipotonosidad medular, menor respuesta a la hormona antidiurética y menor capacidad de retener agua. Nefropatía obstructiva, muy frecuente en los pacientes varones especialmente. Estados de estrés, los balances de sales y agua se tarda 31 horas en disminuir la excreción de sodio en respuesta a una dieta con restricción de sal. A nivel vascular, las alteraciones son debidas por fibrosis e hiperplasia de la íntima, particularmente evidente en las arterias interlobales y que morfológicamente pueden ser indistinguibles de las lesiones asociadas a hipertensión. Sistemáticamente también hay cambios que conducen a un engrosamiento de la íntima media y a arteriosclerosis, ¿no? Que conllevan una arteriosclerosis. Estas alteraciones funcionales y estructurales van a producir menor síntesis de eritropoyetina, ¿no? Como va a disminuir la masa renal, va a disminuir la síntesis de eritropoyetina, disminución de la vitamina D,
como es el calcitriol, que ha disminuido, descenso del aclaramiento de la insulina. Los ancianos tienen intolerancia a la glucosa, ¿no? En condiciones normales, los ancianos no tienen alteraciones hidroelectrolíticas, pero en cambio tienen una mala adaptación a situaciones de estrés, ¿no? Un paciente puede tener desórdenes agudos de la ingesta de agua o pérdidas del agua, entonces van a tener abruptamente alteraciones hidroelectrolíticas. Tiene menor secreción de renina, mayor tasa del test teatral natriurético. Hay menor sensibilidad a la sed y deficiencias hemodinámicas que producen mayor circulación medular, por lo que se alteran los mecanismos de concentración y dilución y es fácil que se produzcan situaciones de hipernatremia o hiponatremia con cambios significativos del medio interno. A esto también pueden colaborar algunos fármacos que disminuyen la secreción de testosterona y consecuentemente se produce hipercalemia. Además son sal sensibles por disminución de la generación de sustancias natriuréticas como prostaglandinas y dopamina. También se puede determinar ese envejecimiento renal por influencia genética. Cada vez está más reconocido que tanto el género como los antecedentes genéticos desempeñan un papel importante y significativo en el desarrollo y progresión de la insuficiencia renal asociados con la edad. El género es indicado como un fenómeno determinante en el nivel de progresión del descenso de la función renal asociada a la edad. El filtrado glomerular desciende gradualmente en el hombre como consecuencia del descenso del flujo renal plasmático, mientras que en la mujer este descenso es mucho más lento y se mantiene por encima de los 70 años. Estas diferencias posiblemente están condicionadas por acción básicamente de los estrógenos. A través de sus receptores de células renales ejercen acciones controvertidas. La activación de los receptores alfa contribuye al desarrollo de la hipertrofia glomerular y esclerosis. Los betas son renoprotectores. Entonces los estrógenos van a suprimir los factores de crecimiento mesangiales y la acumulación de matriz mesangial, por lo que inhibe la esclerosis glomerular, pero su uso en la clínica humana está desaconsejado por el momento. Los andrógenos son profibróticos, estimulan la matriz mesangial y van a inhibir el metaloproteinasis. Entonces así esquematizando mejor, el estrógeno suprime los factores de crecimiento mesangial, acumulación de matriz mesangial, inhiben la esclerosis glomerular. Los andrógenos son profibróticos y van a estimular la matriz mesangial, acción contraria a los estrógenos. El óxido nítrico desciende la producción en el hombre, el gen específico del cloto, es un gen también últimamente que fue descubierto en el año 97, ¿no? Un gen muy importante, ¿no? Que se encuentra en el riñón, ¿no? que básicamente es un anti-envejecimiento. En ratones con deficiencia de cloto recapitulan características de envejecimiento sistémico y renal rápidamente. Es sintetizado por la nefrona distal y se secreta como una hormona circulante, ¿no? El cloto es una proteína multipotente y sirve como un cofactor para el factor de crecimiento de hormona fosfatúrica de fibroblastos, regula el estrés oxidativo sistémico. Básicamente el cloto viene a ser una proteína que codifica en la proteína de las transmembranas y controla la sensibilidad de las células a la insulina y a indicaciones de envejecimiento. Aún tenemos poca información sobre los mecanismos reguladores del cloto, pero se conoce que la deficiencia de cloto condiciona el hipogonadismo, disminución de la mineralización ósea, calcificación ectópicas, deterioro cognitivo y enfisema pulmonar. La sobreexpresión del cloto
hay resistencia del estrés oxidativo y resistencia de la IGF-1. También se dice que cuando hay falla renal crónica, el gen cloto disminuye notablemente, por eso que hay envejecimiento rápido y incremento de la mortalidad y la morbidad de estos pacientes. Está altamente expresado en el riñón y desempeña un importante papel en el metabolismo del calcio y fósforo, en el proceso de envejecimiento renal y desarrollo de arteriosclerosis, ¿no? Cuando disminuye estas. El daño celular, también los mecanismos celulares de envejecimiento y senescencia celular han sido grandes objetivos de investigación en los últimos años. Esencialmente en el daño celular está condicionado por inflamación crónica y la senescencia celular, ¿no? Esos dos factores que van a contribuir al deterioro renal progresivo. En caso de inflamación crónica, en el aumento de la edad, representa un estado de inflamación de bajo grado y caracterizado por un incremento de factores de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, especialmente el 6 y el 1, receptores antagonistas y el proteína C reactiva. En el anciano existe una disfunción de células T y B, ¿no? Son los factores que van a determinar inflamación crónica en los pacientes ancianos con enfermedad renal crónica. Las células B generan anticuerpos con menor capacidad antigénica y las células T tienen mayor producción de interleuquinas 17 y 16 y menor producción de interleuquinas 21, que las células más jóvenes lo presentan. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en cuenta en esto? En caso de pacientes con enfermedades glomerulares, tenemos pacientes diabéticos, ¿no? Con nefropatía en diferentes estadios. Nefropatía membranosa en un 32% de ese paciente anciano de 60 o 70 años para más, desarrollan edemas, proteinurias, hipoalbuminemias y pueden ser un 32% de glomerulonephritis membranosa idiopática. Pacientes con amiloidosis, ¿no? Con daño secundario a una enfermedades crónicas como artritis reumatoide deformante, osteomolitis crónicas o un pulmón secuelar por una tuberculosis per se que curó en forma dejando secuelas como es bronquiectasia, ¿no? Entonces, esa enfermedad así como sarcoidosis o abscesos o enfermedades crónicas que han condicionado este daño por amiloidosis. Cambios mínimos en algunos pacientes ancianos, ¿no? Siempre buscar tumores sólidos que nos expresan cambios mínimos. En caso de glomerulonefritis rápidamente progresiva, como resultado de la glomerulonefritis pauci-inmune, representa en el 30% de pacientes ancianos con falla renal aguda, que se van a ser sometidos a biopsia renal. Ese paciente anciano con falla renal aguda y después de un momento menos pensado comienza a haber elevación de creatinas por horas o semanas, se cataloga como una GNRP rápidamente progresiva y van a ser sometidos a biopsia. Probablemente tenía una enfermedad glomerular silente, ¿no? Pauci-inmune. Manifestaciones clínicas, la enfermedad renovascular y arteriobólica, ¿no? Dan resultado una falla renal aguda que resulta en un 4%, de 4 al 7% de los casos. La lesión renal aguda por polifarmacia asociada al envejecimiento aumenta la susceptibilidad al desarrollo de falla renal aguda. Es bastante en cuenta en los pacientes hospitalizados que vienen con otras enfermedades, una neumonía, un pie diabético, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, se requieren ser hospitalizados para manejo de sus enfermedades o comorbilidades y requieren el uso de fármacos y muchos que son nefrotóxicos como son los aminoglucósidos, antiinflamatorios no esteroideos o fármacos antibióticos que requieren ser corregidos de acuerdo a la edad y la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Si no hacemos una corrección de vida, entonces vamos a tener falla renal aguda debido a estos fármacos. Entonces debemos nosotros tener la priorización. Todo paciente anciano se debe evaluar la función renal previamente o por lo menos dosar creatinina
hacer estudios de laboratorio y radiológicos para determinar si es un paciente portador de enfermedad renal crónica y después hacer las correcciones que corresponden hacer. Después vienen las infecciones del tracto urinario, mayor riesgo de bacteriuria asintomática relacionada a la hipertrofia de próstata en varones y la presencia de litiasis en caso de mujeres. Postmenopáusica, el riesgo de incrementa por la prevalencia de la incontinencia, las cistoceles, ¿no?, en los pacientes mujeres, y la orina residual después de una evacuación, ¿no? Y el uso continuo de catéteres, ¿no? Hay pacientes que requieren de cateterismo intermitente, ¿no?, por problemas urológicos, ¿no?, a nivel vesical, uretral, ¿no?, en caso de varones o mujeres. Entonces, esos factores son importantes que debemos tener en cuenta primeramente. En las manifestaciones clínicas también tenemos la uropatía obstructiva en caso de varones, ¿no?, como es la hipertrofia prostática o la neoplasia de próstata. En caso de incontinencias urinarias, disminución de la contractilidad de la vejiga es secundaria al debilitamiento y al adelgazamiento del músculo del piso de trusor, ¿no?, en pacientes mujeres, en pacientes con varones post cirugías o manipulaciones inadecuadas de la vía urinaria baja. En caso de hematuria, presencia de hematuria asociada a hipertrofia de próstata, infección del tracto urinario o enfermedades renales quísticas, ¿no?, neoplasia del tracto urinario, ¿no? Hay pacientes que vienen con hematuria microscópica aisladas, ¿no?, que se hacen estudios previos de infecciones que no se le llega a catalogar, los pasa a hacer procesos como litiasis, o buscamos quistes, ¿no?, rotos a nivel renal y no encontramos ni una situación. Después pasamos a hacer urología excretoria para buscar tuberculosis renal. Y muchos de ellos podemos llegar a encontrar neoplasias del uroepitelio, ¿no?, que es importante evaluar con tomografías o resonancia magnética para identificar tumores a nivel de vejiga, a nivel de uréter. La nefrotoxicidad y la dosificación del medicamento también es importante, ya como lo estaba manifestando, es uno de los componentes muy importantes dentro de las manifestaciones clínicas, es la evaluación de los fármacos con detalle para ver cuál ha sido el fármaco con que ha complicado la situación renal. O la presencia de una enfermedad renal crónica ya establecida en estadios avanzados en el paciente anciano y si va a requerir terapia de reemplazo renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre es epidemiológico, ¿no? Dentro del dato epidemiológico, buscamos la edad, el grupo etario, después vemos la procedencia, después dentro de los antecedentes familiares, antecedentes personales, ¿no?, todos los antecedentes patológicos personales y los patológicos familiares son de vital importancia para hacer un buen diagnóstico en este grupo de población. Después hay una evaluación clínica exhaustiva, ¿no?, bien minuciosa para poder identificar los signos y síntomas para hacer nuestros síndromes y los presuntivos y el plan de trabajo con detalle, ¿no? Para ello se utilizan algunas fórmulas para determinar el grado de compromiso renal. Hay una fórmula V, donde se asocia el hematocrito, la urea, ¿no?, y vemos el factor varón. Si ese resultado sale mayor de 0, es una enfermedad renal crónica. También utilizamos una fórmula que es el CKD-EPI, ¿no?, una fórmula logarítmica donde podemos introducir la creatinina, la edad del paciente y el sexo, y nos va a dar una tasa de filtración, digamos, cercana o óptima en los pacientes mayores, ya que son imposibles muchos de ellos hacer recolección de orina de 24 horas. Este dato es importante que tengan ustedes presentes. Los pacientes de 70 a 79 años, la tasa de filtración glomerular que puede estar oscilando entre 47 y 50 mililitros en ausencia de otros parámetros de enfermedad renal crónica, no debe considerarse enfermedad renal, ¿no? Es una deterioro, es tasa de filtración glomerular por envejecimiento,
¿ya? Por envejecimiento. Eso no significa que ya tiene una enfermedad renal crónica establecida. Si en caso de ese mismo paciente evaluado de 70 a 80 años, que tiene una tasa de filtración glomerular menor de 45, el valor puede considerarse patológico, ¿no? Y podemos ya catalogarlo como una enfermedad renal crónica. Entonces, resumiendo, las particularidades de un paciente con enfermedad renal crónica en el anciano, hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad renal crónica, la uremia es elevada, la anemia es frecuente, hay hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, hipocalcemia, hipermagnesemia. En caso de los pacientes con hipofiltración senil, la urea puede estar normal, no hay anemia, el fósforo está dentro de rangos normales, la paratormona también está en rangos normales, el calcio es normal y el magnesio es normal. ¿Ya? Yo tengo pacientes de 70, 80 años con una creatinina de 1.4, urea en 40, 45, con ni un problema desde el punto de vista hematológico, en el tema de metabolismo de calcio-fósforo, están dentro del rango normal. Entonces son pacientes que deben ser solo monitoreados y no catalogados como una enfermedad renal crónica. Si uno tiene 80, si ha perdido a partir de los 40, 1 litro por año, hemos perdido 40 mililitros, ¿no? Menos 100 sería 60, ¿no? Es que entre 50 y 60 es un paciente con un riñón envejecido, no es un enfermo renal crónico, si tiene todos esos valores dentro del rango normal. Entonces, en el anciano, de importancia tenemos que tener bastante en cuenta que el equilibrio hidroelectrolítico se puede conservar. Lo que distingue del adulto joven es la menor capacidad de respuesta de la hemostática para mantenerlo ante la exigencia, ¿no? Esos pacientes son lábiles ante cambios importantes en el medio interno, ¿no? Un paciente que hace diarreas, náuseas y vómitos pueden desarrollar fácilmente una falla renal aguda rápidamente, ¿no? Y su recuperación también es mucho más lenta, aparte, a pesar de las reposiciones inmediatas que le puede dar, ¿no? Y sobre todo, también es importante tomar en cuenta es la polifarmacia, ¿no? Tener bastante cautela en el uso de los fármacos, no subestimar el uso de medicamentos para resolver todos los problemas de los pacientes, ¿no? Hay que priorizar un poco la clínica y la priorización de los signos y síntomas que tenemos y del laboratorio para hacer las correcciones respectivas. Acá predomina es la dieta. La dieta es en primer lugar corregir la dieta de este paciente, vamos a corregir los problemas metabólicos inicialmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La morbilidad y la mortalidad, la morbilidad y mortalidad de estos pacientes es alta. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, ancianos que están en terapia de reemplazo renal, su mortalidad es alta en más del 50% por enfermedades cardiovasculares el primer año de estar sometidos a terapia de diálisis. Ya, esto va a incrementar cuando se suman otras comorbilidades, ¿no? Como es la fragilidad, el paciente que es dependiente, ¿no? Emocionalmente ya está alterado, hay delirio, demencia, ¿no? O otras enfermedades. Va sumando esto y su mortalidad se va a incrementar mucho mayor, ¿no? Entonces es importante ustedes, cuando tengan pacientes ancianos, utilizar las índices de movilidad de Charlson o el índice de fragilidad para poder explicar con detalle a los pacientes cuando ingresan a enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo renal, valorar y sopesar el inicio de diálisis o manejo conservador o paliativo de la enfermedad renal crónica.
porque al final un paciente anciano en diálisis y un paciente anciano sin diálisis, su morbilidad y mortalidad es igual en ambos, y su sobrevida es igual, no cambia. Entonces, si lo metemos a diálisis, la situación funcional, cognitiva del paciente es más grave, porque los pacientes, muchos de ellos rechazan procedimientos complejos como la diálisis, y no toleran y no aceptan ser sometidos a ese tipo de procedimientos, y mucha situación de incertidumbre tiene entre la familia y paciente y los médicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos frente a un paciente con enfermedad renal crónica, sea joven, adulto o mayor, siempre evaluamos los estados mórbidos, ¿no? O comorbilidades, su capacidad funcional, ¿no? Con capacidad funcional. 3, y la aceptación de la familia, la aceptación del paciente, y sobre las terapias de reemplazo renal. Y sobre todo que el médico debe ser muy preciso en la información que se debe detallar, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que va a ser complejo en la evolución del paciente a corto, a mediano o largo plazo? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Con respecto a la tasa de filtración glomerular en los ancianos, ¿aproximadamente cuánto debería ser para ser considerada normal? ¿O siempre tenemos que usar la fórmula en este caso? La fórmula ayuda bastante. También ustedes pueden hacer una evaluación de cuando a partir de los 40 ya está bajando a 1 litro por año, ¿no? Sin tener movilidades, ¿no? Podemos tener una estimación de la tasa de filtración glomerular. El CKD-EPI se acerca bastante en estos pacientes ancianos. Podemos usarlo también como una alternativa, como un instrumento. El CKD-EPI, porque es importante ver el CoCROF o la recolección de harina 24, a veces subestima la tasa de filtración glomerular en estos ancianos, por la mala recolección, ¿no? Debida. Siempre hay contratiempos que imposibilitan tener una idea de la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. Entonces, mejor usamos la fórmula CKD-EPI. Ya, doctor, muchas gracias. Sí, sí. El CKD-EPI es bastante utilitario para nosotros, ¿no? Lo usamos bastante en los pacientes mayores de 60 años. ¿Algo más? Entonces, de esta sesión podemos sacar cierto aprendizaje. Uno es paciente anciano, mayor, el hecho de tener una edad determinada, con un riñón, digamos, desde el punto de vista estructural, con un parénquima adelgazado, algo disminuyó el tamaño, pero sin alteraciones a nivel de laboratorio. No hay proteinuria, no hay trastorno del calcio, no hay trastorno del sodio, la hemoglobina está dentro del rango, pero estimamos una tasa de filtración baja, no significa que el paciente ya es portador de enfermedad renal crónica, ¿ya? Se maneja el paciente de forma intermitente cada cierto tiempo para valorar su función renal. Si tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, o enfermedades sistémicas de tipo inmunológico, uropatías o infecciosas, o enfermedades neoplásicas sólidas, leucemia, linfoma, ya cambia la situación. Nuestro paciente tiene que valorar si es una falla renal aguda, estamos frente a un paciente con enfermedad renal crónica, dependiendo de la etiología. Lo otro, el segundo punto es fármacos.
Se valora todos los fármacos. Siempre se solicita a la familia que por favor le haga la lista de fármacos que está consumiendo el paciente para buscar si uno de ellos está condicionando el deterioro renal por nefrotoxicidad. Entonces es importante eso. Tercero es, si hay evidencia de proteinuria o hipertensión acelerada o no controlada, se deben hacer las correcciones debidas para identificar la enfermedad primero glomerular y segundo para evitar progresión de la enfermedad renal, ¿no? Manejo de la proteinuria y manejo de la hipertensión dependiendo de la etiología que tenga el paciente, ¿no? Si debe ser sometido solamente a manejo dietético, manejo de IECAS hora 2 para la proteinuria así como para la hipertensión, o manejo de inmunosupresores como es las drogas ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida, micofenolato, o, o otras drogas, ¿no? Que estamos usando para las enfermedades glomerulares, ¿no? Con ciertas cautelas y sobre todo con las correcciones que deben darse, ¿no? Sobre todo la biopsia renal no va a tipificar el pronóstico renal, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí nomás llegamos. Gracias por la atención y nos estamos viendo pronto.